el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida. Te glorificamos, por eso te damos honor y gloria, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro bien. Como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Vamos, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. ¿Por qué no donde estás ahí en tu casa? Levantas tus manos, levantas tu voz, levanta nuestra voz, no importa lo que estemos pasando, aquí estamos, aquí estamos, en medio de la tribulación, Señor.
heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Amados hermanos, buenos días. Reciban un fuerte abrazo allí en sus casas. Vamos a comenzar este domingo a alabar y a exaltar a nuestro Padre, escuchando su palabra, poniéndola en nuestro corazón y dándole gracias por todo lo que hemos recibido, porque Él es bueno, amados hermanos, y tiene principios y tiene planes para nuestra vida. Así que por favor acompáñame a Génesis 22 y vamos a leer este relato, esta historia maravillosa que habla de nuestra vida. Habla verdaderamente de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Dice la palabra en Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham y a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que que Dios le había dicho a Abraham, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo tomó en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pongamos este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a Dios por este principio que vamos a ver en la palabra el día de hoy. Jehová Jireh, Jehová proveerá. En el monte de Jehová
en la presencia de Jehová será provisto. Y es una promesa que se llevó a cabo hace muchos años. Se cumplió hace 2000 años con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero que se cumple día con día en tu vida y en mi vida. Pongamos este tiempo en sus manos. Dale gracias a Dios. Padre, Rey de reyes, Señor de señores, te alabamos y te exaltamos, mi Señor amado. Te damos toda la honra y la gloria, Padre amado. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus principios, porque en ellos podemos ver tu carácter, Dios, que eres un Dios que cumple sus promesas, un Dios que trabaja a favor de los hijos, los que han creído, los que han depositado su confianza en ti, Señor, para darles bien, para hacerles bien. Amado Señor, en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de dificultad, Señor, de enfermedad, de angustia, de escasez, Padre, sabemos que tú proveerás, que tú, Señor, tienes todo planeado, todo pensado y todo provisto para nuestro bien, para hacernos bien, Señor amado. Así que te damos toda la honra y la gloria. Ponemos este tiempo en tus manos. Te agradecemos profundamente desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, que tienes cuidado de tus hijos, que sigues cumpliendo tus promesas. Y como se escribió hace muchos años y fue el cumplimiento hace 2000 años, pero ahora, hoy en día lo seguimos nosotros experimentando en nuestras vidas. Tú, Señor, no cambias, tú eres el mismo y cumples tu palabra. Lo hemos visto, cómo se cumple, Señor, punto a punto, Señor, tu palabra. Así que recibe toda la gloria, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, el principio que vamos a ver el día de hoy es Jehová Jireh. Dios proveerá, la provisión de Dios para nuestra vida. Uno de los principios que tú y yo tenemos que resaltar y reconocer son los que nos ayudan a entender quién es Dios. ¿Quién es Él? Nos enseñan verdades fundamentales de Dios, pero también verdades que implicaciones a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Hoy tú y yo podemos recibir estas verdades para nuestra vida, verdades importantes, la provisión de Dios. Este principio es una promesa que se cumplió y que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Que Dios sigue cumpliendo, amados hermanos, porque Dios no cambia, es un atributo de Dios. Los principios es lo que es Dios, el atributo que se va a cumplir según lo que Él ha dicho, es parte de quién es Él, de su carácter. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Es una verdad sin excepción. Él va a cumplir siempre, Él va a proveer siempre. No tal vez lo que tú y yo queremos, pero sí lo que Él sabe que necesitamos. Pero lo que Él sabe que te va a hacer bien, que te va a bendecir. Así que toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial, en este atributo perfecto que Él no va a cambiar. Solo Dios puede proveer lo que necesitamos para nuestras vidas. Ya lo hizo, y lo hizo en nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo recibimos la provisión de Dios en Cristo Jesús. Él es, amado hermano, la implicación para mi vida. Dios está proveyendo día con día en Cristo Jesús lo que tú y yo necesitamos. Vamos por favor a Colosenses 2, en el verso 8. Y vamos a la palabra de Dios, porque aquí vamos a ver implicaciones para mi vida, lo que Dios es realmente en Cristo Jesús para ti y para mí. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente. El apóstol Pablo escribió de esto para que tú y yo podamos estar seguros de que Él cumple su promesa y de que Él está actuando su voluntad en nuestras vidas. Fíjense cómo dice en el capítulo 2, en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo primero que te dice, no te dejes engañar por falsas religiones, por falsas enseñanzas. Dice aquí que nadie te engañe por medio de filosofías huecas. Dice, y de sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cristo
es el cumplimiento, Cristo es la promesa, Cristo es la provisión para tu vida, amado hermano, para mi vida. Y dice aquí, mira que nadie te engañe por falsas religiones. Solo hay una persona, solo hay un nombre dado a los hombres en el que pueden recibir las promesas. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Y es Cristo Jesús. Y es muy importante porque Dios va a proveer lo que tú y yo realmente necesitamos, pero está en Cristo Jesús. Y como vamos a ver en el relato que leímos de la historia de Abraham, que este es un simbolismo del Padre, de Dios, ofreciendo a su Hijo en sacrificio para bendecir a los demás. Así igualmente, amado hermano, Dios quiere hablar a tu vida en este momento, diciéndote que tú eres el receptor de esas promesas el día de hoy. Dice aquí en el verso 9, porque en Él, en Cristo, en Él, siempre me gusta cuando dice en Él, cuando habla de Él, quiere decir que es exclusivo, que solamente en Cristo Jesús vas a encontrar estas bendiciones. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, todo lo que tú necesitas, toda esa provisión, esa necesidad que tú tienes en tu corazón es provista en Cristo Jesús. Dice, estás completo en Él, que es la cabeza de todo principado. Amados, en Él hemos recibido la salvación, pero también recibimos día a día una provisión para cada día. Él nos da fortaleza, nos da confianza, nos trae refugio, provee refugio a nuestras vidas, provee amistad. Recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de Él. Por medio de Él. Y hoy vamos a ver porque es la fe de Abraham, pero es muy importante entender que no es la fe de Abraham, sino es la fe que Dios depositó en el corazón de Abraham. Dios pone esa fe y Él prueba esa fe, porque Él sabe lo que la fe hace en las personas, en el ser humano. Así que tú y yo, amados hermanos, estamos confiando en que en Cristo Jesús ya hemos recibido, estamos recibiendo todas las provisiones para nuestra vida. Dice que nos da un nuevo corazón, nos da sanidad, defensa, libertad, sabiduría. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hace el Señor? Te fortalece. Después dice en el Salmo 91, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él es mi confianza. Él es mi confianza. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Así dice el Salmo 56:3. Pero también nos da el socorro para el pronto auxilio. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo encuentro ese socorro, yo encuentro ese cuidado, yo encuentro ese refugio, esa fortaleza, pero esa confianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Él nos salva, pero nos provee y nos está proveyendo todo el tiempo. La provisión es Cristo en tu vida, es Cristo en tu necesidad, es Cristo en tu dificultad, es Cristo ayudando, fortaleciendo, solucionando. Dice aquí la palabra, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Él es tu amigo. Dice, te he llamado amigo. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer, te las he dado a conocer. Así que tú y yo, amado hermano, para la gloria de Dios, recibimos estas promesas, esta provisión en Cristo Jesús. Cristo es nuestra provisión. En Él encontramos, amado hermano, para todas nuestras necesidades del día a día. Así que la gloria sea para Dios. Dice el Salmo 103, dice, Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¿Qué hace Él? Perdón de pecados. Él me perdona. Él ya me perdonó. Y dice la palabra, el que sana todas mis dolencias. Él es mi sanador. Yo encuentro sanidad en Cristo Jesús. Él llevó, dice la palabra, en la cruz del Calvario y por sus llagas fuimos sanados. Él vino, amado hermano, para que tú y yo pudiéramos tener esa provisión de parte de Dios.
El Dios del cielo, el creador del universo, te provee por medio de su Hijo, por medio de Cristo Jesús. Y esta es la provisión que yo quiero resaltar porque quiero que tú recibas en tu corazón. Dice la palabra, mas por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjense, por Cristo yo he recibido sabiduría, justificación, santificación, redención en Cristo Jesús, amado hermano. Dice, encuentras libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Encuentras paz, encuentras gozo. Dice la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que penetra en nuestros corazones, está llena de versículos de enseñanza para que tú confíes en la provisión de Dios para este momento, para tu vida, para esta necesidad. Él está en control, amado hermano, en esta situación. Él no ha cambiado ni va a cambiar, Él va a cumplir. Y ese es un principio. El principio sirve para conocer quién es Él, para conocer su carácter, para conocer su corazón, lo que tiene planeado hacer en nosotros. Así que el principio es importantísimo. Él nos da vida, dice la palabra que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos todos nosotros siguiendo la corriente de este mundo. Pero dice la palabra que el Señor vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, por medio de un sacrificio que el Padre proveyó para ti y para mí, para poder tener esta plenitud en Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de la iglesia, de todo principado y de toda potestad. Así que dice en Él, y habla de ¿qué? De exclusividad. Solamente en Cristo. En Cristo es que yo puedo recibir, y todos podemos recibir el gozo, la paz, confianza, ejemplo, sabiduría, consejos, defensa, cuidados, amor, amistad, provisión, rescate. En Él, amado hermano. Y esto es de lo que se está hablando en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro de los principios. Aquí en Génesis 22 vemos cómo Dios proveyó para el sacrificio. Decíamos que es un simbolismo que se centra en el Padre y en el Hijo. Es un simbolismo que el Cordero de Dios vendría a librarnos del pecado y de la muerte en la cruz del Calvario. Es un simbolismo que nos refleja las promesas de Abraham, pero que fueron consumadas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy en día, amado hermano, está haciéndonos participantes de la naturaleza divina. Él vino a redimir a los hombres, a redimir, a comprar, a pagar el precio, a pagar el precio que se para poder tener esta plenitud de Cristo Jesús. Así que regresemos, por favor, y vamos al Génesis 22. Abraham aprendió esta verdad. Él aprendió la provisión de Dios, pero la aprendió por medio de pruebas. Y esto es importante. Dios permite la prueba en tu vida para bien, porque Él sabe que por medio de la prueba es que tú vas a aprender. Por medio de la prueba es que tú y yo vamos a reconocer y a confiar en Él. Cuando estamos en prueba, como lo hemos estado viendo toda esta semana en el pastoreo en casa, en las sobremesas, de que Él permite ser probados para nuestro bien, para que crezcamos, para poder reconocer, para entender lo que hace Él en medio de las dificultades, lo que hace Él en nuestras vidas cuando estamos nosotros en sufrimiento, en angustia. Y dice aquí la palabra, aconteció pues, que después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Recuerden que Abraham había caminado con Dios. Abraham ya había conocido a Dios en una manera especial. Él tenía una amistad con Dios, una relación profunda con Dios. Él ya estaba listo para esta prueba. Porque la fe tiene que llevar un tiempo para que madure, para que crezca, se fortalezca. Y Dios sabe. Y entonces Él está probando conforme a lo que tú vas a poder responder.
para que tú vayas creciendo. Él, cuando tú eres un bebé en la fe, no te va a pedir algo que no le puedas dar. En este caso es algo increíble, es algo que realmente a mí me sorprende y me maravilla, que Dios le haya pedido a Abraham a su hijo. Va en contra de todo pensamiento correcto. O sea, Dios nunca pidió que se sacrificaran niños, eso lo hacía Moloch, lo hacían otras personas, pero no Dios. Dios respeta la vida y ama la vida, pero en este momento le pide a su hijo. Pero lo que más me sorprende, no tanto es la petición de Dios pidiéndole a su hijo que lo ofreciera en holocausto, sino la respuesta de Abraham, la obediencia de Abraham, que Abraham le haya dicho, sí Señor, aquí está mi hijo, te lo entrego, su único hijo por el cual había esperado. Él fue prometido 25 años antes, lo hemos leído en Génesis 12 cuando le da la promesa de que iba a tener un hijo. Pasaron 25 años y era su hijo, su amado, porque aquí dice la palabra, ofréceme a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, porque él tenía otro hijo, Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa y era el que amaba a Dios. Entonces Dios le dice, al que tú amas, a Isaac, dice, ofrécemelo en ese monte. Y el monte de Moriah es el monte donde el rey Salomón edificó el templo de Jerusalén. O sea, todo se va cumpliendo, todo está dispuesto, previsto para que se vaya cumpliendo y que tú y yo podamos ser sorprendidos por Dios. Dios, amado hermano, tiene el control de todas las cosas y se cumplen conforme a su perfecta voluntad en tu vida y en mi vida. Y se van a seguir cumpliendo porque Él es Dios. Y su voluntad y su plan es perfecto para tu vida y para mi vida. Así que Él le dice, ofréceme a tu hijo, llévalo a ese monte. Y dice, en holocausto, en el monte que yo te diré. Y lo que me sorprende, les repito, la respuesta de Abraham. Abraham ya había madurado en su fe. Abraham, la fidelidad de Dios había perfeccionado en Abraham, había sido perfeccionado Abraham por medio de la fe. O sea, él había llevado a Abraham camino, en dificultades, en muchas situaciones que hemos estado viendo. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Y hoy podría decirse que había llevado a buen término la vida de Abraham por medio de la fe que fue probada. Entonces, repito, fue una prueba. Sí, fue una prueba. Él aprendió este principio de la provisión de Dios por medio de una fuerte prueba. Permite Dios que pasen estas pruebas con la única forma de que tú y yo podamos conocerlo a Él, de que Él está en control, de que todo lo que está haciendo, Él lo sabe lo que está haciendo, que es perfecto para ti y para mí. Entonces dice aquí que Él, dice el verso 3, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo sus siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto, se levantó y fue a donde Dios le dijo. ¿Qué obediencia? Yo te pregunto, si Dios hoy te pide a ti algo que amas, no vamos a decir un hijo, pero sí algo que amas, ¿estás dispuesto a dárselo? Si Él te pide que te reúnas los domingos para oír su palabra, para meditar en ella, para que después puedas enseñarla a tus hijos, ¿estás dispuesto a hacerlo? Si Él te pide que te reúnas, no sé, de lunes a viernes en una sobremesa, porque se está hablando su palabra, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿O hay cosas que amas más que lo que te está pidiendo Dios? Ese es el punto. O sea, Abraham estaba listo. ¿A qué? A ofrecer su hijo en holocausto. O sea, no era cualquier prueba, no era cualquier petición. Su hijo, su único hijo al que amaba, el hijo de la promesa. Y dice que él se levantó muy de mañana. Aquí nunca dice que él argumentó, ni que él pidió a Dios que fuera diferente, ni que no, él simplemente que obedeció a la fe. Su fe era fuerte, su fe estaba fortalecida, las pruebas la habían fortalecido, estaba listo para recibir esta prueba. Recuerde que una prueba siempre va a ser utilizada por Dios para promover tu vida, para que crezcas tu vida, para que tú madures en tu vida, para bien de tu vida espiritual. Así que dice aquí que fue Él, y yo te quiero preguntar, ¿cómo enfrentarías esos momentos de prueba tú?
ese momento difícil, ese momento en que te quedas sin aliento, ese momento que te quedas sin ganas de levantarte. ¿Cómo vas a enfrentar ese momento de dificultad para ti? Pero es una prueba que Dios permite a tu vida para crecer. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, aquí dice Abraham que se levantó y él mostró que era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios, cuando viene la dificultad, cuando viene la prueba, lo único que va a mostrar es en quién ha creído. Que él ha creído y que sabe que es poderoso para librarlo de cualquier prueba o situación o dificultad en su vida. Y tú y yo estamos llamados a eso, amado hermano. Somos hijos de Dios. Así cuando vienen las dificultades y el momento de crisis y de lloro y de dolor, tú y yo sabemos en quién hemos creído. Y nos levantamos y nos fortalecemos porque hay un Dios en el cielo. Es un Dios que gobierna, un Dios en control, un Dios que sabe lo que está haciendo en tu vida y sabe por qué te está permitiendo pasar por eso. Él te ama, pero te quiere fortalecer. Quiere que tu fe crezca, que tu fe sea valiosa, grande, profunda. Y es por eso que va a permitir situaciones en nuestra vida. La prueba vale la pena, amado hermano, en tu vida y en mi vida. La prueba es buena. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién es el Dios en el que hemos creído. Vamos a ver su poder, vamos a ver cómo Él controla, cómo Él domina, cómo Él lleva a buen término toda situación de adversidad en nuestra vida. Él puede cambiar ese lamento en gozo en un instante. En un instante. Él es poderoso y tiene el control para hacerlo. Así que, amado hermano, nos pide el Señor. Esto es para ti, esto es para mí. Te dice el Señor, madura tu fe, crece tu fe. Pero es importante entender que la fe no es tuya, es un don de Dios. Dios te lo proveyó, Él provee todo para tu vida. Como provee la prueba, provee también la salida. Y dice que Él provee fe para poder soportar la prueba. Así que no está probando tu fe, sino está probando la fe que Dios derramó en ti. Y es poderosa para hacerte actuar de una manera diferente, de una manera correcta, para creerle a Dios. Así que bueno, aquí dice que él fue obviamente probado, pero él veía esa pequeña dificultad, ese pequeño problema, chiquito, pequeño, a comparación de lo grande y la promesa maravillosa que Dios le había dado a él. Él conocía a Dios y dice, tú me prometiste que de mi descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice, de la simiente, que es Cristo Jesús. Pero la simiente somos nosotros, los hijos de Dios, por medio de la fe de Abraham. Por medio de la fe tú y yo hemos creído y por medio de la fe somos la simiente de Dios, la iglesia. Y él sabía que Dios lo había prometido y que Dios lo iba a cumplir. Y es la única manera que podemos nosotros entender que Abraham haya podido reaccionar con esa fe que lo llevó a tener victoria en ese momento de prueba, de necesidad. Su hijo, lo que más amaba, él estaba dispuesto a levantar el cuchillo para degollarlo en el altar de Dios. Pero otra cosa que a mí me sorprende maravillosamente es Isaac, porque Isaac no era un niño, era un joven. Habían pasado años. Isaac tendría sus 20 años en ese momento. Imagínate amarrar a un joven y ponerlo en el altar y saber que va a ser el sacrificio y que él se permita o deje que se levante un cuchillo contra él. Imagínate la fe de Isaac en su padre, pero más bien en la fe de Dios en el padre, porque el padre confiaba en Dios, Isaac confiaba en el padre y en Dios. Así que Isaac estaba dispuesto a ser ofrecido en sacrificio. Le hace una pregunta y le dice, Padre, aquí vamos. En el verso 7 dice, y Abraham y su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá. Una fe probada, una fe fortalecida, confianza absoluta, porque me encanta, porque aquí vemos en el verso, cuando le dice a sus siervos, en el verso 4, 5, dice, Abraham les dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía
Pero él ya había entregado en su corazón a su hijo. Él ya lo había entregado porque conocía el carácter de Dios. Conocía que Dios estaba permitiendo esa prueba, pero Dios mismo iba a librarlo de esa prueba si él mantenía su confianza absoluta en su Dios, un Dios grande, maravilloso, poderoso. Fíjense cómo dice Santiago 1:2, lo que hace la prueba en nuestras vidas. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, que estés contento cuando te encuentres en diferentes pruebas, diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, o sea, te provee, te bendice. En este caso dice paciencia, te produce paciencia. Pero la fe es probada para que, más bien la prueba es permitida a tu vida como una provisión de Dios para hacerte bien. Para hacerte bien. Vean el verso 12 de Santiago 1. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Dios provee esa corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. La prueba, amado hermano, me va a llevar a ver las promesas cumplidas a tu vida. Las promesas de Dios a tu vida. Cuando vienen diversas pruebas. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así dice que va a proveer esta leve tribulación, va a proveer en nosotros, produce en nosotros, dice una cada vez más, un excelente y eterno peso de gloria. La fe ha sido derramada en nuestros corazones, amado hermano. Ahora, la pregunta es, ¿hay evidencia? ¿Hay evidencia de esa fe en tu vida? Este es un ejemplo maravilloso que, les repito, no está hablando de Abraham realmente, está hablando de nosotros, está hablando de la simiente, de la promesa de Cristo, está hablando de su sacrificio, está hablando de la promesa que Dios dio de que en Él seríamos benditos, todos nosotros, todos los que creemos en Él. Así que nos habla del Padre, nos habla del Hijo, nos habla de un sacrificio. Dios no escatimó a su Hijo, lo entregó por amor a nosotros. Entonces Isaac lo que está reflejando aquí es a Cristo Jesús. Isaac está representando a Cristo Jesús. Y dice, tu único hijo. Más adelante dice, tu único, tu unigénito, tu único. ¿Para qué? ¿Por qué lo recalcan tanto si es que estaba Ismael? No, pero es que Dios quiere que tú y yo sepamos que solo hay un camino, una verdad y una vida. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Es en Cristo Jesús. Por eso dice, tu único, dándonos a entender que no hay otra forma de llegar al cielo, de llegar al Padre, de recibir estas provisiones, estos principios en tu vida y en mi vida. Hay un solo nombre, amados hermanos, y estamos en Él. Gloria a Dios por el nombre que es sobre todo nombre que fue derramado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero aquí dice, tu fe ya da evidencia, nuestra fe da evidencia. Acompáñame por favor a 1 de Pedro 1:6, 1:7. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 de Pedro 1:7. Dice aquí que nuestra fe va a ser probada para ser hallada en alabanza de Dios. Fíjense cómo dice, para que sometida a prueba nuestra fe, dice, más preciosa que el oro. La fe es preciosa, más preciosa que el oro. Tu fe te acerca a las promesas de Dios. Tu fe te acerca a confiar en Dios, a creerle a Dios, a esperar en Dios, pero también a tener victoria en Dios. Tu fe provoca y provoca las promesas para tu vida, pero también provoca que haya una evidencia en tu vida para agradecer a Dios por esas promesas. Entonces aquí dice la palabra, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado, ¿quién? Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Cuando se manifieste Cristo en tu vida, ahí se va a manifestar la fe probada
para alabanza y gloria de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Pero nos utiliza, nos usa para nuestro bien. Porque somos su creación, su plan perfecto en este momento para nuestra vida, vaya, para la vida de la humanidad, es su iglesia. Somos tú y soy yo. Así que bueno, dice aquí que si hay evidencia, Dios está probando de lo que es la fe lo que es capaz la fe en la vida de una persona, de Abraham. Igualmente en tu vida, en mi vida, Dios está probando de lo que la fe es capaz. Tu confianza absoluta en Dios. Que si Dios te va a pedir el día de hoy lo que más amas, es por tu bien y es para tu bien. Y que tú estés dispuesto a ofrecerlo, a ofrecérselo a Él, a declarar y a decir, Señor, es tuyo, Padre, tómalo, te lo entrego, Padre Celestial. Así que manifestar el poder de Dios por medio de lo que Él derramó en nuestras vidas. Dice la palabra que el que perfeccionará la fe en nuestras vidas, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, Él mismo la perfecciona. Así que este caminar, esta fidelidad de Dios que dice perfeccionando su obra en nuestras vidas, perfeccionando por medio de la fe su obra en nuestras vidas. Todo tiene un sentido. Así que la prueba tiene, la provisión que Él pone por medio de la prueba tiene un sentido para tu vida y para mi vida. Hemos creído, hemos confiado, hemos descansado en Él. Así que las pequeñas pruebas o sufrimientos que tú y yo podemos padecer no se comparan con la gloria que ha de venir a nuestras vidas. Así es, amado hermano. Dios prometió, Dios va a cumplir, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso para cumplir lo que ha prometido. Se va a manifestar el poder de Dios para perfeccionar tu vida por medio de la fe. Así es, amado hermano. ¿Qué cosa puede hacer la fe? Produce una respuesta inmediata. ¿Qué hizo Abraham? No consultó, no preguntó, ni siquiera esperó a que su esposa despertara, porque seguramente Sara no hubiera estado de acuerdo. Él le dijo, sí, Señor, muy de temprano, hizo todo lo que tenía que hacer, porque hizo muchas cosas. Dice, se levantó de mañana, enalbardó el asno, tomó consigo 2 siervos, y a Isaac su hijo, cortó la leña del holocausto, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Luego dice, al tercer día, qué interesante, al tercer día, ¿cuántos días estuvo nuestro Señor Jesucristo en el centro de la tierra, liberando a todos los espíritus que estaban ahí, encarcelados? 3 días estuvo y resucitó. Y aquí dice, al tercer día, volteó los ojos y dijo, este es el lugar que donde vas a hacer el holocausto. Así que dice que se detuvo, les dijo, vamos, adoramos, regresamos. Luego dice, llevó la leña y la puso sobre Isaac, su hijo. Qué interesante. Le puso la madera, la leña, para que la cargara Isaac. Otro simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Simbolismos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Él confiaba en Dios. Él tenía la certeza. O sea que la actitud de confianza que Abraham tenía era precisamente por la fe de Abraham. Hebreos 11:7, por favor, acompáñame. Hebreos 11, es en el 17. Nos están hablando aquí de los héroes de la fe y nos hablan del ejemplo de Abraham. Y dicen, vean cómo dice el 17. ¿Qué actitud tenía Abraham? ¿Por qué actuaba de esa manera? Porque él tenía fe. ¿Qué es fe? Saber que Dios obra su perfecta voluntad. Saber que Dios hace las cosas imposibles posibles. Eso es tener fe. Dice aquí, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tenía la certeza de que lo vería resucitar en caso de que él levantara su cuchillo y lo degollara. Dice, porque en sentido figurado, dice aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en sentido figurado. O sea, no fue literal, fue algo en sentido figurado, pero pasó en su corazón. Abraham entregó a Isaac.
Abraham mató a Isaac en su corazón. Dios le pidió lo que amaba y se lo dio. Se lo dio desde ese momento que se lo pidió. Pero al tercer día, cuando fue el sacrificio, él ya lo había entregado. Dice, en sentido figurado, también lo volvería a recibir. Él sabía y tenía la certeza que Dios iba a resucitar a Abraham, que lo iba a regresar de los muertos si era necesario, pero que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Y esa es la fe de Abraham. Él ya lo había entregado en su corazón. Por eso es que él podía tener esta actitud. Si dice, pensando que Dios es poderoso. Si por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, el que había recibido la promesa del unigénito. O sea, era una promesa, pero dice, él la ofreció. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que Dios era poderoso para regresarlo de los muertos, para resucitarlo. Amados hermanos, Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Él es soberano sobre toda situación en nuestras vidas. Así que cuando Él te dice, entrégame esto, nosotros, amados hermanos, tenemos que decirle, sí, Señor, gracias por pedirlo. Aquí está, te lo entrego. Es lo que más amo, pero te amo más a ti. Tómalo, Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor no va a permitir que pase ese sacrificio, sino que en el momento va a detener esa mano y te va a regresar lo que te corresponde, pero en una forma correcta, poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Dios es lo primero y Él quiere que tú lo ames a Él sobre todas las cosas, para que entonces puedas relacionarte con todo lo demás de una manera correcta, que tú puedas tener. Así que aquí vemos que la fe fue probada para que cuando tú y yo necesitamos, cuando Dios prueba nuestra fe, es porque es una fe que ha madurado. Como les decía al principio, lleva tiempo. Nosotros no sabemos esperar. Dios sí sabe el momento exacto para probar tu fe. Él va a probar esa fe cuando sabe que tú puedes resistir esa prueba. Porque, repito, la prueba de Dios siempre va a ser para llevarte a más, para avanzar, para madurar, para crecer. Y tu fe debe ser madura para poder reaccionar como lo hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Vemos la fe en el sacrificio, le entregó a su hijo. La obediencia de momento lo llevó, pero es que tenía esperanza en su fe. Vean el verso 5. Entonces dijo Abraham a su siervo, espérame aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Había esperanza de lo que estaba haciendo. Él sabía, confiaba en Dios, pero era una fe perseverante. Él se levantó, él levantó el cuchillo, él ató al muchacho, lo puso en el altar, preparó la leña y levantó el cuchillo para degollarlo. Lo iba a degollar en ese momento. Era una fe perseverante, a toda prueba. Qué difícil, porque es una situación muy complicada para Abraham en ese momento, pero él sabía que Dios lo iba a sacar adelante en esa prueba, en esa necesidad. Y de eso nos quiere hablar este capítulo. Saber que nuestra fe tiene la victoria. Hay la victoria de nuestra fe en Cristo Jesús. Vean el verso 12. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aquí vemos, preciosos hermanos, la fe de Abraham. Cómo la fe de Abraham respondió conforme al amor, a la protección, al poder, a la sabiduría de Dios para su vida. Dios quiere proveer para nuestra vida. El día de hoy, en esa necesidad, Él quiere proveer para tu vida. Él no cambia, Él es proveedor, es un principio. Y siempre lo estableció y lo va a cumplir. Y Él quiere bendecir tu vida. Créele al Señor, confía en Dios. Permite que la fe que Él derramó en tu corazón madure, crezca, se fortalezca. Si esa base de prueba, el Señor tiene el control. Y Él sabe por qué permite eso en nuestras vidas. Pero créeme, como dice su palabra, tiene un propósito, hay un plan. Él sabe lo que está haciendo. Todo lo que hace, amado hermano, va a ser prosperado. Así que descansemos en sus manos. Rindamos nuestra vida a su voluntad, a sus propósitos. Él es tu Dios que te ama y no lo va a dejar de hacer.
Así que sintámonos, amados hermanos, cuidados, amados, protegidos. Él es tu amigo, Él es tu defensor, dice tu libertador, tu sanador. Lo que tú necesites, Él lo provee, porque Él es la plenitud y todo lo llena, amado hermano. Todo lo que necesitas, Él lo va a satisfacer, lo va a llenar. No es lo que yo quiero, sino es lo que Él ha planeado para mi vida. Porque esto es muy importante. A lo mejor tú vas a decir, es que se ha tardado conmigo, es que no me ha dado lo que yo quiero, vaya, lo que yo necesito. Para los ojos de Él, tú no necesitas eso en este momento. Él está esperando el momento oportuno. Y a lo mejor no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque es algo que no te va a hacer bien. Así que Él va a esperar a que tú y yo podamos ser maduros en nuestra fe para así relacionarse con nosotros y cumplir las promesas que ha dicho de ti y de mí. Estemos esperanzados, confiados en el plan de Dios. No es tu plan, no es mi plan, no es de este tiempo, es eterno para la gloria de Dios. Así que démosle gracias, amado hermano, por su tiempo, por su amor, por su cuidado. Tú eres un hijo amado, es lo que debes de saber. Y Él te va a llevar por buen término tu vida. No te va a soltar, no te va a dejar hasta que haya terminado lo que comenzó en tu vida. Él es todopoderoso. Démosle gracias, hermanos. Oremos. Amado Padre, estamos delante de ti. Te damos toda la honra, toda la gloria. Te ofrecemos, amado Señor, en este momento, aquí en el altar, Señor amado, nuestra vida, nuestra mente, lo que somos, amado Señor. Tómalo, precioso Padre. Toma, Señor, haz lo que has planeado, Señor. Nosotros confiamos y sabemos que tú eres fiel, que tu fidelidad nos va a llevar a alcanzar lo que tú planeaste, Señor, lo que tú has provisto para cada uno de nosotros. Así que, amado Dios, derrama tu gloria sobre cada hermano, en sus casas, en sus familias, en el matrimonio, con los hijos. Bendícenos, amado Señor. Provee bendición. Provee, Señor, esperamos en ti, confiamos en ti. Sabemos, Señor, que separados de ti nada se puede hacer. Así que confiamos y nos tomamos de tu mano. Llévanos, amado Señor, a un buen término. Te doy todo el honor, gloria, la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar confiados en tus principios que nos muestran quién eres tú, Señor, y que no van a cambiar nunca. Tú eres, Padre Celestial, lo que necesitamos, verdaderamente lo que necesitamos. Derrama de tu unción, de tu amor, de tu cuidado sobre cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas. Gracias, amado Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén y amén. Amado hermano, gracias por conectarte. Dios te bendiga. Saludos. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
declaro. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas
única preocupación sea agradar a Dios, besar el rostro de Dios con nuestra adoración en intimidad y estar postrados ante Él. ¿Qué tal si hacemos físicamente lo que hace nuestro corazón y nos humillamos físicamente ante el Señor? Nos postramos delante de su presencia y le decimos: Señor, con esta actitud de mi cuerpo y esta actitud de mi corazón, voy a permitir que seas tú, Espíritu Santo, el que hagas lo que quieras en mi vida. Y levanta tu voz a Él y dile que no hay lugar mejor que su presencia. Hazle saber que Él es el Rey. No hay otro como tú, Señor. Queremos estar delante de ti, humillados y postrados en tu presencia. Oh Señor, oh mi Dios, abrázanos. Queremos besar tu rostro con besos de amor, puro amor, puro amor. Pues no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Dile al Señor lo que está en tu corazón, que suba una melodía nueva, una nueva canción a Él. Nos humillamos, nos postramos, te rendimos nuestras vidas, Señor. Te rendimos nuestro entorno, Señor. Nos humillamos por esta nación, Señor. Haz como quieras. Removemos nuestras coronas, las ponemos a tus pies. Todo lo que somos, tuyo es, Señor. Queremos crecer en ti, queremos menguar en nosotros. Sé tú el grande, sé el grande. Queremos estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, díselo a Él, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Yeah, aleluya. Vamos, celebra su presencia, celebra su presencia, celebra su presencia, celebra su presencia. Celebramos tu presencia, Señor. Yeah, yeah, yeah. Vamos, levanta tu voz. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar